Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del momento. Mi nombre es Mato Martínez Vargas, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de 11ª matrícula. Estoy inscrito en el curso Modelos de Desarrollo Económico y este es uno de mis trabajos finales referente a tres artículos que, digamos, iniciando por este, que sería ¿qué es el multiculturalismo? De Delfín Ignacio Grueso. Fue escrito en el año 2003 y se publicó por medio de la Universidad Autónoma de Occidente de Colombia. Bueno, pero entonces ellos definen qué es el multiculturalismo. Entonces ellos dicen que pues en este ensayo, digamos, se examina la noción del multiculturalismo aproximándose, digamos, a una clasificación conceptual, o sea, de qué es la palabra, de qué es el término, a qué está dirigido, y asimismo a sus paradigmas, digamos que se muestran debido a sus limitaciones y sus potencialidades. Entonces dice que toda vez que su precisión está, digamos, atravesada por la tensión y los conflictos, digamos, de cada cultura, y asimismo pues por los países, porque las culturas se desarrollan de acuerdo al territorio, por eso siempre esta relación entre territorio, tierra y los problemas que pues esta generan digamos, a la mala distribución de estos. Y normalmente pues la Tierra se divide de manera administrativa en países. Y asimismo también por las diferentes perspectivas, digamos, políticas y ideológicas entre las personas. Entonces aquí es, como nos comentaba en la clase el profesor, es cómo una persona puede o cree tener la capacidad moral o ética o creer que está haciendo el bien, pero esto solo se ve desarrollado de acuerdo al lugar, a sus religiones, a su cultura, a sus tendencias, ya digamos, debido a su tierra y la cultura, digamos, esas apropiaciones y cómo él cree que maneja la verdad, la moral y cómo se creen dueños de la verdad si antes, digamos, desarrollar más allá el pensamiento de acuerdo a la situación. Entonces, digamos, aquí hablamos del multiculturalismo y cómo esto afecta, digamos, al pensamiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso también, digamos, se dice que el multiculturalismo solo son múltiples culturas, o sea, una diversidad de pensamiento. Y nosotros dividimos nuestro pensamiento, digamos, de lo que es multicultural en pluriétnico, pluricultural y plurinacional. O sea que, diferencia de creencias, o en sí de creencias, de comportamientos dados por el lugar o la ubicación donde se desarrolló, y asimismo también por el tiempo en el cual se desarrolló, y pues como decíamos, plurinacional también de acuerdo, digamos, a las legislación, al tipo de comportamiento que se desarrolla creyendo que es lo correcto, digamos, en un país. Digamos, en Japón las culturas es muy diferente y el comportamiento de, digamos, sus poblaciones son totalmente diferentes a las de Colombia, nada más por su ubicación y por su nacionalidad, ¿no? Pues porque al compartir una nación se comparte lo que es idioma, y con lo que anteriormente la cultura que se desarrolla ahí y asimismo los grupos étnicos que se desarrollan ahí. Digamos, digamos, es un espacio donde se espera la bienvenida a la diversidad. Cuando uno habla de un espacio multicultural, un espacio multidiverso, pues se da la bienvenida a la diversidad, al aceptar que la persona que está al lado es totalmente diferente, pero compartimos que ambos somos seres humanos, que ambos somos personas y ambos, digamos, como se dice de manera como romántica, ambos tenemos deseos, sueños, pensamientos y criterios que pues han sido dados de acuerdo a lo que digamos, a nuestra historia, a nuestro desarrollo, como habíamos dicho ya, se ha recalcado de acuerdo a donde nacimos, al lugar, a la nación, al pensamiento étnico, todo eso. Entonces, digamos, la idea es como no llegar a chocar, pues, que es lo que debería ser lo ideal, no llegar a chocar de manera, digamos, cultural con otra persona, o bueno, chocar de manera violenta más bien, con otra persona solo por sus diferencias de pensamiento y de crianza. Asimismo, pues también es crear un espacio donde exista la igualdad entre culturas, porque muchas veces, digamos, se dice que algo es mejor que otros, o sea, siempre hay un choque entre cultura, entre lo mío es mejor que lo tuyo y realmente eso no está definido porque no hay ningún estándar que diga esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Todo es lo que nosotros, digamos, desarrollamos de acuerdo, digamos, a nuestro entorno. O sea, no más allá, digamos, de las religiones que pues sí dictan que está mal y que está bien, nosotros simplemente desarrollamos un pensamiento de acuerdo a nuestro lugar y eso no significa que sea lo correcto, o sea, no somos dueños de la verdad. Y asimismo, pues se espera, digamos, asimilarnos dentro de la hegemonía.
La hegemonía pues hace referencia, digamos, a lo que, a tener en cuenta, digamos, el lugar donde nos desarrollamos sin querer chocar. Entonces, bueno, un lugar o un espacio, digamos, de multiculturalismo, pues es la respuesta, digamos, teórica al fenómeno de la multiculturalidad, ¿no? Pues debido a que este planeta ya, pues tenemos 8.000 millones de personas, o sea, es imposible que todos seamos iguales. O sea, y peor si nos desarrollamos en lugares totalmente diferentes, con pensamientos totalmente diferentes y con, digamos, con valores que se asemejan, pero tienden a ser un poco diferentes. Y bueno, pues también teniendo en cuenta, digamos, el multiculturalismo, nació en la década de los 70, digamos, en lo que sería Estados Unidos, Alemania, Canadá, Inglaterra. Y esto, digamos, también dado por el gran número, digamos, digamos, el contexto en el cual se encontraban, de la Guerra Fría, de las inmigraciones, de la migración de las personas, y el movimiento en general, digamos, también tiene que ver mucho con el nacimiento de lo que se consideramos el terrorismo. Nacen las guerrillas, como nos había comentado en clase el profesor, nacen las guerrillas, se crea, digamos, un ideal o sea, se comienzan a crear diferencias. Y asimismo, pues también, digamos, lo que serían los odios también hacia las otras personas, simplemente por ideales y por realmente por decisiones que ni siquiera las mismas personas toman, sino ya son de nivel gubernamental, pero pues uno los asume como propias y muchas veces uno cae en el error, digamos, pues en su época y aquí también en este momento, digamos, con el problema, digamos, de Venezuela y de los venezolanos y todo eso, se cae mucho en el odio simplemente porque sí, o sea, porque se cree que ya se generaliza un grupo y ya tenemos la potestad de tratar a todo el mundo como si todos fueran exactamente iguales, o sea, hay que entender que sí, tienen comportamientos en común debido al lugar, al lugar donde, a la nación, al territorio donde se desarrollaron, pero esto no significa que todas las personas tengan el mismo criterio. Y bueno, el pensamiento, digamos, multicultural se comenzó a establecer debido digamos, a dos teorías, las teorías de Charles Taylor y las de Will Killincap. Y bueno, ellos comentaban que, digamos, según los desafíos en torno, digamos, a los derechos culturales y colectivos, eh, así como el posible riesgo de las diversidades. O sea, ellos hacían referencia ya que existían, o sea, aceptando que existen diferentes formas de pensar y que esto también crea un riesgo, digamos, de posible violencia. Entonces, bueno, también hay que pues tener en cuenta, digamos, los antecedentes, según, digamos, John Rawls, y que dice, digamos, que todas las personas deciden cómo sobrevivir pues, digamos, también se centra, digamos, en la tolerancia entre los varios valores que tiene cada persona, o sea, lo que cada persona considera que es lo correcto o no. Asimismo, pues haciendo la justicia, digamos, la manera superior de las de discrepancias, o sea, siempre se creó, digamos, bueno, ya existía, pero se comenzó a tener en cuenta más el criterio, digamos, de lo que es la justicia, para resolver, digamos, todo tipo de inconvenientes sociales. Digamos, también dicen, digamos, que el multiculturalismo está, pues, en este momento de moda y, bueno, en su momento en el artículo 2003 dice que, pues, varias cuestiones tienden a identificarse con este concepto. En primer lugar, digamos, dice que las luchas que bien pueden llamarse liberales contra la discriminación de los individuos en razón de su color de piel, creencias religiosas, origen nacional y pertenencia étnica en el seno, digamos, de las sociedades en proceso de liberalización, normalmente digamos como países que se están desarrollando o que están restableciendo un tipo de orden nuevo. Y digamos esto en segundo lugar, y tomando digamos distancia frente digamos, a los anteriores y a las anteriores identidades colectivas, sean digamos estos pueblos, étnicas o confesiones que no luchan por un tanto, digamos, de un trato de igualdad, igualitariamente liberal a sus miembros, sino que por un reconocimiento a su colectividad a partir de diferencias. Entonces, pues es más como partir de la diferencia individual y dejar de generalizar. También pues tenemos los pensamientos en contra, digamos, de un enfoque multiculturalismo, que tenemos dos ejemplos. Entre esos, digamos, podría ser Steven Rockefeller o Michael Welsner, que dice que digamos, el Estado liberal debe poner a la identidad libre universal pues, por sobre la identidad étnica y religiosa, separan, digamos, a las iglesias del Estado,
de la misma forma que la, digamos, entidad etnocultural y la defensa de la libertad de igualdad, digamos, con principios abstractos universales para evitar los conflictos. Entonces, simplemente dejar de lado más como, digamos, como esas minorías digamos, que se consideran minorías étnicas y darle más como una igualdad total, universal. Pero esto también pues tendería a chocar, ¿no? Pues porque hay personas que se reconocen de manera étnica, de manera etnocultural. Y esto generaría choques y pues creo que también es primordial como darle importancia a los pensamientos, digamos, culturales y ya de hace mucho tiempo, porque, digamos, no le podemos pedir a los indígenas que tienen sus pensamientos, sus creencias y todo, que simplemente los tratemos como si fueran iguales en el sentido de manera étnica, como ignorando también sus pensamientos y también sería como muy pretencioso de parte de nosotros creernos que la manera de ser, de pensar y eso de nosotros es la correcta, la de las ciudades, la de la zona urbana, porque normalmente en las zonas rurales son donde más se centra, digamos, la parte étnica, donde más diversidad hay y pues más que diversidad, donde más se mantienen las identidades, digamos, de diversas. Porque ya en la ciudad tienden a, pues uno va con un pensamiento, una ideología, un pensamiento, digamos, religioso y todo, y muchas veces suele ser como eh, tergiversado, o bueno, tergiversado no es la palabra, como cambiado, sí, sí, uno suele cambiar mucho de pensar de acuerdo al entorno donde se desarrolle. Y en las ciudades, al haber tanta, digamos, hay mucha diversidad, pero tiende siempre como a tener una normalización de un pensamiento, o más bien como una generalización de pensamiento. Y bueno, también existen los defensores del multiculturalismo político que, digamos, que señalan que los estados promueven cierta identidad cultural, así como la lengua y la religión, por lo que se deben poner en acción en favor de la diversidad, evitando desequilibrar el estado de la sociedad, evitando también desequilibrar el estado de la sociedad y favorecer a ciertos grupos culturales. O sea, lo que decía antes, tampoco hay que tirar a los límites porque, digamos, solemos ver mucho que las religiones, pues sí, promueven, digamos, la diversidad y la identidad cultural de cada persona, pero asimismo también tienen, digamos, capacidades muy grandes de convencer, o bueno, más que convencer, manipular a las personas, porque pues ya que digamos son grupos pequeños, siempre hay un líder, siempre hay una persona que dirige esto, digamos, si hay una persona que tiene malas intenciones y dirige, digamos, estos pensamientos étnicos, estas religiones, tiene la capacidad, digamos, de manipular a grandes movimientos de personas. Muchas veces se ponen de manera política, eh, se ayuda, digamos, a poner políticos en diferentes puestos simplemente por la manipulación, por decir que se cree que está correcto y que está incorrecto. Digamos, también algunas posturas suponen que existe, digamos, un riesgo alto al promover, digamos, el multiculturalismo, que consideran que como una de las mayores amenazas de la estabilidad política de las democracias, digamos, no obstante, también autores piensan que el multiculturalismo político promueve la integración de los grupos étnicos. Y como decía, o sea, se puede manipular a grandes cantidades de personas simplemente por su manera de pensar o sus pensamientos políticos y étnicos. Entonces, digamos, muchas veces los políticos hacen campaña de acuerdo o simplemente moviéndose por esto, por los diferentes grupos étnicos y todo, entonces como que su campaña se basan en simplemente ganar pequeñas poblaciones, pequeños grupos y que son grupos muy manipulables, entonces también tiene sus contras. Digamos, el multiculturalismo político reconoce los individuos y los grupos políticos, normalmente, digamos, en un espacio político, jurídico y público, digamos, en términos de ciudadanía e identidad, digamos, nacional, pues que, se dice que, se dice que, digamos, que todo el propósito, digamos, de equilibrar sus desigualdades, o sea,
Siempre estamos buscando equilibrar las desigualdades, pero al mismo tiempo equilibrar ciertas desigualdades podría también promover el daño, digamos, de la diversidad. Bueno, y como resumen tenemos que, pues, en este ensayo, pues, se buscaba examinar la noción del multiculturalismo, ¿no? Como habíamos dicho, pues, aproximándonos a una clasificación conceptual sobre, pues, este mismo paradigma que muestra sus limitaciones y potencialidades. Y así, pues, todo a su vez precisa está atravesado, pues, por la tensión y los conflictos. Bueno, y también hay que tener en cuenta, digamos, según el concepto que dice que pues las luchas que bien pueden llamarse liberales contra la discriminación de los individuos en razón de su color de piel, creencias religiosas, creencias nacionales y origen nacional y pertenencia étnica y el seno, digamos, de sociedades en proceso de liberación, también pues se refiere, digamos, a las luchas de las identidades colectivas, sean estos pueblos, etnias o confesiones que pues no luchan por un trato igualitario liberal a sus miembros, sino por un reconocimiento a su colectividad a partir de las diferencias. Y asimismo pues a la lucha que ubican sus objetivos en un plan más simbólico y cultural en el terreno, digamos, del canon educativo de los patrones culturales en pro de cierto reconocimiento a cierto acervo cultural, usualmente, digamos, estimado, ridiculizado y desconocido pues por los demás. Entonces, pues sí, hablamos de que el multiculturalismo nos permite también, pues o sea, existe el conflicto más bien entre lo que sería el multiculturalismo, si está correcto o no está correcto, pues debido a que también la diversidad, no, o sea, existen personajes que pues dicen que la diversidad tampoco ayuda mucho al desarrollo, pues porque es muy difícil tener a todo, porque de acuerdo a la diversidad también de pensamiento y todo, pues existen las diferentes formas de pensar, de tomar decisiones y esto dificulta, digamos, los procesos, detiene los procesos porque siempre hay que buscar no dejar de lado ninguna minoría y esto siempre es imposible. Y pues ya espero que estén muy bien. Este es uno de los primeros tres artículos y videos que tenemos que desarrollar y a continuación le hablaremos sobre los otros dos siguientes artículos.